Daniel, ¿me recibís bien ahí? Sí, ahora perfecto. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, te decía, la inflación del 2022 fue de 94,8%, nada más ni nada menos, la inflación más alta desde 1991. Y vamos a poner una cuestión que tiene que ver en el escenario, algo tragicómico, más trágico que cómico. La portavoz presidencial dijo que Sergio Massa finalmente cumplió con su objetivo en torno al índice de precios al consumidor, a la inflación, que fue no llegar a los 3 dígitos. ¿Qué hacemos, Daniel? ¿Festejamos? ¿Descorchamos champán? ¿Qué hacemos? No, no, coincido contigo, es irónico y es lamentable porque acá el dato es que justamente para no llegar al 100% o el tan temido 3 dígitos, superar el 100% anual, fue que el gobierno tuvo que disponer en diciembre, postergar el aumento, por ejemplo, de la tarifa de los servicios públicos, que estaba previsto, te acordás, para acá el ámbito del AMBA, en un 40%, con lo cual hubiera sumado 2 puntos, por lo menos a 1,5 puntos de inflación, y en lugar de, de haber resultado 5,1, hubiera resultado 6,5 o algo más, y entonces estaríamos hablando de otro tema. Pero es anecdótico finalmente entrar en esa discusión del decimal en el que cae la simpleza de... No vamos a jugar a la vocera porque yo creo que no merece dedicarle tiempo, No, para pero nada. sí al equipo económico, al gobierno, al propio Sergio Massa, que está mandando en extraordinarias un tratamiento de reforma Del de INDEC. de la ley que regula el INDEC para darle autonomía, y resulta que tiene el director del INDEC bajo su ala en el propio Ministerio de Economía con la excusa de que es el principal asesor en temas internacionales. Entonces, todo es muy lamentable, todo es muy patético, porque este 5,1 de diciembre, la verdad hay que cotejarlo no solamente con los aumentos que se fueron postergando para que no diera mayor, sino que contrasta con el 3,8% que había registrado justamente en diciembre del 2021. O sea, Claro. estamos frente a un proceso de aceleración inflacionaria, y el ministro decía que tenía que empezar con 4 y apenas también con mucho maquillaje, con un poco de suerte, porque lamentablemente la sequía hizo que se tuvieran que entregar al mercado una cantidad superior de animales que no estaba previsto, porque como no hay pasto y es preferible vender vacunos con menos peso, pero sacrificarlos porque si no era hacerlos morir en el campo. Y esa oferta extraordinaria de carne también repercutió en que el rubro alimentos, que era el que venía impulsando el índice de inflación, también se atenuara transitoriamente en diciembre. Pero todos sabemos que esas cosas tienen patas cortas, porque los animales que se sacrifican hoy por el efecto de la sequía son los animales que van a faltar mañana, Por supuesto. porque se interrumpió el ciclo ganadero justamente por el mismo fenómeno climático. Entonces, acá lo sustancial es que desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía no han tomado ninguna medida en serio para abatir la inflación, sino para postergarla, para generar inflación reprimida, ¿no? Ahora, la política económica de Sergio Massa en relación a un plan, a mí me recuerda mucho a, por ejemplo, quien fuese ministro de Economía con antelación, me refiero a Guzmán. Y también viajo hacia esa, no sé, esta cabecita bastante loca de presidente de la Nación que no cree en los planes, ¿no es cierto? ¿Vos observás, tenés presente que Sergio Massa tenga un plan económico realmente? Pues No, yo no no lo tiene un veo. plan para nada, porque incluso ¿te acordás cuando se produce la crisis ministerial en junio, que primero renuncia o le hacen pedir la renuncia porque lo estaban acorralando al ministro Guzmán, porque la presidenta, actual vicepresidente, se oponía a un plan de ordenamiento de las finanzas públicas, etcétera, y entonces lo fuerzan a renunciar y después salen con la salida de Silvina Batakis y apenas duró un Sí, mes? sí. Bueno, toda la expectativa estaba quién iba a ser el hombre fuerte de economía, porque Sergio Massa es un político, pero de economía
puede saber lo que sabe el imaginario común de la sociedad o cualquier otro legislador, pero y no sé si tanto, porque carece bastante de sentido común, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que el sentido común es el menos común de los sentidos en Argentina, lamentablemente, ¿no? Pero la verdad es que se esperaba entonces la designación de ese funcionario, de un técnico, y llegó a ser Gabriel Rubinstein. Y Gabriel Rubinstein por Twitter dice lo que hay que hacer, que hay que tender al tipo de cambio único, que hay que tender a desanudar todos los nudos que tiene la economía y liberar los precios y tener una economía ordenada y terminar con los atrasos cambiarios, atrasos tarifarios, etcétera. Pero al día siguiente te salen con el dólar soja 1, el dólar soja 2, un tipo de cambio preferencial para la industria minera para que pueda importar insumos si se compromete a exportar, un tipo de cambio especial o un régimen de retenciones especiales o no pago de impuestos a la exportación de la industria automotriz si se aumentan las exportaciones. O sea, que son todas formas disfrazadas de generar tipos de cambios múltiples que lejos de achicarlos, de reducirlos, cada día vemos que aparece un tipo de cambio nuevo, el dólar Qatar, el dólar turista, el dólar, ya no saben qué inventar para castigar a los que quieren viajar al exterior, etcétera, y ahora nos distraen con esto, nos distraen con el blanqueo, nos distraen con el acuerdo fiscal con los Estados Unidos, y todo simplemente es para decir, no tengo plan, pero lo trato de disimular, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, igualmente, Daniel, igualmente. Ahora, Daniel, vos recién estabas mencionando los tipos de cambio. Y hablando del oficial, lo que se ha visto en los últimos días es que el Banco Central ha mermado el ritmo de devaluación del dólar oficial, del tipo de cambio oficial, como una especie de tenerlo como una especie de ancla inflacionaria. Ahora, el gobierno haciendo esto genera por lo menos dos cuestiones. Una es que agranda la brecha cambiaria y esto es obviamente peligroso y también tiende a presionar a la inflación. Y por el otro lado también hay que ver qué dice el FMI de reducir el ritmo de evaluación del dólar oficial, ¿no? ¿Vos ves que esto lo van a poder sostener durante el año? Van a tratar de sostenerlo porque no tienen plan y hacer cualquier cosa en la Argentina sin plan, corres el riesgo de que te vas a la hiperinflación o por lo menos a una inflación de 3 dígitos altos. O sea, si terminamos el 2022 con 94.8, hacer una política de desacierto, de tratar de llegar y contener al fondo y etcétera, sin un plan en serio, te puede llevar la inflación al 200, al 300%, y ni que hablar si se puede desmadrar. Uno tiene en la mente, justamente la semana pasada se recordaba que se cumplieron 21 años de la salida de la convertibilidad, y en aquel momento, a fin del 2001, cuando todavía la inflación estaba en un dígito al año, no mensual, sino menos del 10% anual, menos del 5 incluso, decía que había un atraso cambiario del 40%, Remes Lenikov, sin un gran plan, sin gran consenso, etcétera, devalúa y lleva el dólar a 1.40, y te acordás que llegó a 4 pesos en pocos meses. Después, cuando tratan de ordenar la economía, pues se dieron cuenta que habían hecho un desastre con la especificación asimétrica, todo lo que ocurrió en aquel momento, logró, y la expectativa de que Duhalde había dicho, bueno, me voy, y entonces llama a elecciones anticipadas para que después en mayo del 2003 asumiera el Néstor Kirchner. Todo en ese periodo, la inflación, el dólar pasó de 1 a terminó en 3.50, pero había tocado picos de casi 5 y parecía que se iba a 8. Entonces, acá puede ocurrir lo mismo. El fondo, el Banco Mundial, los organismos internacionales, no, el fondo es un blef. Los inversores a través de Davos, están todos alertando. Argentina no puede coexistir con tipos de cambio múltiples, no puede seguir coexistiendo con atraso cambiario, atraso tarifario, atraso en los salarios. Acá tenemos que ordenar la economía, generar inversiones, fomentar la exportación, y que por esa vía, de luego entonces se recupere la demanda agregada y la economía entre en su cauce. No hay nada de eso, nada que se encamine a
en esa dirección, sino están tratando en un año electoral de poner de nuevamente el carro adelante de los caballos, ¿no? Tratar de calmar las aguas, de dar algunos bonos, incentivos para mantener el consumo, y bueno, si se te acaban el stock, eso va a precio, ¿no? Sí. O va acá. Hoy en Argentina estás en la disyuntiva: bajo la inflación y genero recesión, o mantengo una inflación alta y a ver si la economía no cae tanto. Es muy peligroso. Claro. Daniel, te hacemos la última porque sabemos que estás apurado con algunos compromisos, pero no quería dejarte de preguntar esto: ¿cómo ves la situación de la deuda en pesos, sobre todo teniendo en cuenta el segundo y el tercer trimestre, con lo que le está costando al gobierno canjear y estirar los vencimientos de toda la bola de deuda en pesos que tiene para después de las elecciones, ¿no? Le está costando mucho esto. Hay una bola de vencimientos y además gran parte de esos instrumentos están en bonos duales, es decir, que no se pueden licuar bajo ningún punto de vista. Digo, ¿cómo estás viendo esta situación, que me parece que también es preocupante? Bueno, Es otro desequilibrio. el gobierno, como está tratando, sobre todo Sergio Massa, que no sé si realmente tiene aspiraciones presidenciales, pero está haciendo todo lo posible para que, si es así, fracase rotundamente. Bueno, él dice, perdóname que te interrumpa, si estás sentado, ponete el cinturón de seguridad. Él sostiene que si genera o se da o instrumenta una paritaria con los gremios, que aparentemente ya está hablado, del 60%, se lanza en el mes de abril su candidatura. Bueno, que lo haga, pero todos sabemos, porque también lo ha escrito Ricardo Carpena en Infobae, los gremios dijeron al ministro: sí, yo te firmo la cláusula del 60% para el 2023, pero con una cláusula gatillo. Claro. O sea, si en los primeros 6 meses o sea, llegamos a junio con una tasa de inflación que está acumulada en el 50%, se hacen reapertura de paritarias y corres el riesgo de que el Rodrigazo del 75 quede corto. ¿Por qué? Porque te van a ir a pedir el próximo 50 o 70 que para el resto del año. Lo que está Sergio Massa haciendo con la deuda es comprando tiempo y le está generando un pagadiós. O sea, ya estamos viendo que en los primeros vencimientos con el canje de deuda de estos días, de los últimos días, pateó vencimientos para los primeros meses del 2024. Sí, me está recordando a mí, ¿te acordás cuando la famosa venta de dólares a precio de mate, a dólar futuro, que hacía el expresidente del Banco Central, Banoli, y después tuvo Macri que enfrentar todo el tema de los holdouts del 7% de la deuda que no habían logrado refinanciar en 20 años, más la monstruosidad de los dólares a futuro, que eran como 10.000 millones de dólares, más ustedes se acuerdan todo el tema de los libramientos sin pagos, sí, y todos los compromisos ocultos, y el atraso cambiario y el atraso tarifario, etcétera. Entonces se está Massa está apostando a eso, a contener la inflación y a tratar de descomprimir los vencimientos de la deuda, pateando vencimientos para el próximo gobierno. Si con eso cree que puede presentarse a ser candidato y resolver el problema, es solamente un necio, un negado, y un kamikaze. Y en Argentina estamos acostumbrados a eso, porque como vos bien decías al comienzo, Silvio, en Argentina el sentido común es lo que más carece, en particular en muchos de los funcionarios que llegan a la función pública, valga la redundancia, ¿no? Seguro. Daniel, te agradecemos mucho por tu tiempo, siempre es un placer que nos acompañes, te enviamos un fuerte abrazo y será hasta muy prontito, ¿sí? Muchas gracias, Silvio, muchas gracias, Juanma, por tener presente, y bueno, saludos a la audiencia. Adiós, hasta siempre, Adiós.